¿Vamos a empezar? Sí. Vale. Yo solo digo una cosa. Yo tengo una gata en mi casa y a veces la gata sube a la mesa. Entonces, si veis un gato por aquí, no pasa nada, yo sigo, ¿ok? Muy bien. Vale, pues buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, soy Jenny. La Diverclase de hoy se llama Pictohistorias. En realidad son historias sobre pintores, por eso se llama Pictohistorias. Y hoy vamos a hablar o vamos a descubrir la vida de Frida Kahlo, ya lo sabéis. Para eso tenemos la ayuda de... ¿cómo se llama este personaje? Taronjete se llama, ¿vale? Es una mascota que tenemos en la escuela y él nos va a ayudar a contar un poco la historia, ¿sí? Vamos a hablar sobre Frida Kahlo y para eso también va a ayudarnos Taronjete, pero también va a ayudarnos este personaje que nosotros llamamos Fridita, ¿vale? Que es como una Frida pequeñita. Imaginamos que es Frida cuando es pequeña, ¿ok? Por ejemplo, de Bárbara podemos decir Barbarita, de Jenny, Jenita, de René, Renito, de Gernot, Gernito. Entonces, no, Gernot. Gernito. Moniquita o Hanlorita, por ejemplo. Ponemos Ito o Ita para ser un poco más amorosos, más cariñosos, ¿no? Más pequeñitos. Pero si yo soy ya Angelita, Angelita. ¿Cómo estás, chiquitita? Sigitita, sigititita. Muy bien, vamos a empezar con Fridita y con Taronjete, que nos van a acompañar. Entonces, aquí veis un poco los cuadros. Vamos a empezar con dos cuadros bastante famosos y esa gata negra que está al lado del autorretrato de 1940 es exactamente igual que mi gata. Yo puedo ser Frida también. Entonces, son un poco bastante originales, ¿verdad? No hay otras pinturas igual, no hay otro pintor o otra pintora similar a Frida. Es bastante original y especial. ¿Alguien sabe cómo se llamaba o cuál era el nombre completo de Frida? Porque sabemos, conocemos Frida Kahlo, pero su nombre es más grande. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Pues el nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo. ¿Cómo lo veis? Tenía 3 nombres antes que Frida. Frida era el último. Es muy normal y muy usual en los países hispanos o en España de llamarse José Miguel, Juan Carlos, Ana Sofía, pero Frida tiene 3, Magdalena, Carmen y Frida. Ella elige finalmente Frida para su nombre artístico, ¿sí? Como podéis ver, tiene muchas obras, son un poco diferentes del principio al final, pero podemos decir que todas tienen como 4 temáticas importantes, ¿sí? Todos los cuadros o sus obras hablan de identidad mexicana. Togli i piedi per piacere. Hablan de poscolonialismo, después del colonialismo de España, y hablan de género. La palabra género se refiere a lo femenino y lo masculino, el hombre y la mujer. Y además hablan también de la modernidad. Estas 4 ideas siempre están detrás de la mayoría de las obras o de los cuadros que ella pintó. Pintó casi más de 150 cuadros, ¿sí? ¿Vamos con ello? ¿Continuamos? Magdalena Carmen Frida Kahlo
nació en Coyoacán, México, en la casa de su familia, que se llama ahora la Casa Azul, ¿sí? Donde alguien de vosotros ya ha estado allí. Antes de empezar me ha dicho, yo he estado en la Casa Azul. Bien, ella nace allí y ahora la Casa Azul en realidad es el Museo de Frida Kahlo. Si visitáis la ciudad, podéis ir allí. Vale, lo he dicho yo, pero tenía que decirlo Fridita. Me he anticipado. Muy bien. Seguimos un poco. Vemos una de estas pinturas bastante impresionante que se titula Mi nacimiento. Atención, porque Fridita nos dice que ella nace el 6 de julio de 1907. Sin embargo, Taronjete nos dice que ella, cuando le preguntaban ¿cuándo naciste?, ella siempre decía que nació en 1910. Pero no era verdad. Ella nació el 6 de julio de 1907. ¿Por qué pensáis que decía 1910? Pues decía esta fecha, este año, porque... La Revolución Mexicana, ¿no? Muy bien, eso es. Es porque es el año en el que estalla o en el que empieza la Revolución Mexicana. ¿Sí? Esta revolución, sabéis que dura entre 7 y 10 años. Esta revolución o esta lucha no empieza de la noche a la mañana. Hay una situación antes de pobreza, de dictadura, de injusticia social. Entonces surge esta lucha para poder cambiar las cosas y la situación de las personas, sobre todo lucha por la libertad y la justicia social, ¿sí? Y para ella es tan importante esta revolución o lo que simboliza esta revolución que, por ejemplo, aparece aquí, como podéis ver, en un mural pintado por Diego de Rivera, en el que, ¿veis dónde está ella? Pues, Con la fue su camiseta, esposo. sí. Exactamente. Luego vamos a hablar de Diego de Rivera, pero ya podéis ver ahí que ella ayuda a los revolucionarios, es un papel bastante importante. Ella se implica mucho a nivel político en los ideales de la revolución y la cultura mexicana. Y toda esta idea va a marcar mucho todos los cuadros que ella va a hacer y su vida también, tanto su vida como su arte, ¿sí? Bueno, vemos en una de sus obras que retrata un pequeño árbol, como podéis ver, un pequeño árbol genealógico, ¿no? Con sus padres y sus abuelos. Su padre se llamaba Guillermo Kahlo y su madre, y nació en Alemania. Su padre nació en Alemania y cuando tenía 19 años, su padre emigró a México. Su madre, Matilde Calderón y González, era mestiza de ascendencia indígena y española. Y yo he utilizado aquí la palabra mestiza, ¿no? Que es una palabra importante. En francés, en italiano, supongo que es similar. En inglés no la conozco, en chino tampoco, en noruego y en danés tampoco, pero vamos a ver qué significa realmente mestizo o mestiza y de dónde viene esa palabra, ¿sí? Pues esta palabra viene del latín mixticius, mezclado. Y en aquel momento, en la España imperial, se utilizaba para hablar del hijo o de la hija que tenían un padre o madre de etnia blanca y un padre o madre de etnia amerindia. ¿Qué significa amerindio o amerindia? Significa indio de América. Amerindio, ¿vale? O amerindia. Ok. Entonces, a eso se le llamaba mestizo en ese momento. Pero ahora, en la actualidad, en realidad,
Mestizo, como sabéis, se utiliza para la persona, el hijo o la hija que tiene padres de diferentes etnias, simplemente, ¿sí? Pero, ¿cuál es el sustantivo de mestizo o mestiza? El mestizaje, ¿no? Exacto, muy bien, el mestizaje. Y para eso utilizamos el mestizaje, lo usamos muchas veces para referirnos al mestizaje cultural o al mestizaje racial o al mestizaje musical, por ejemplo, ¿sí? Si continuamos un poco... ¡Uy! ¡Oh! Un sinónimo de la palabra mestizo o mestiza. Ya salió. Ya salió, decídmela rápido. Un sinónimo puede ser híbrido o híbrida, ¿de acuerdo? Sí. Se utiliza, se combina con otras palabras. Por ejemplo, no decimos un coche mestizo, decimos un coche híbrido, ¿no? Pero en realidad el significado es similar, una mezcla de dos componentes distintos. Esta identidad híbrida se repite mucho, es un tema que se repite mucho en las obras de Frida. En muchas de sus pinturas, Frida ha incluido influencias, como podéis ver, europeas y mexicanas, para demostrar su propia identidad, que está mezclada entre su padre, que es alemán europeo, y su madre, que viene de una mezcla de española y nativo, ¿no? de México. Entonces, por ejemplo, ¿qué veis ahí de las dos culturas? El traje tradicional Exacto. mexicano. ¿Qué más? Los edificios. Exacto, el Partenón, ¿no? Tenemos el Partenón ahí. Tenemos los sombreros europeos. Tenemos cosas que simbolizan Europa y otras cosas que simbolizan más quizá lo nativo, lo indígena. Por ejemplo, en Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos tenéis figuras y la calavera que tenemos aquí, ¿sí? Sí. Esta calavera El templo o esta también. figura. Muy bien. Si continuamos, vemos otro cuadro bastante impresionante que se llama Recuerdo de la herida abierta. Fridita nos explica que desde muy joven su vida siempre estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento. Cuando tenía solo 6 años, Frida cogió la polio. La polio, supongo que en vuestras lenguas es muy similar, es una enfermedad que provoca parálisis y afecta muchas veces a los niños. Y entonces esa parálisis le dejó para siempre una malformación en la pierna, como podéis ver. Entonces no podía andar bien y su pierna estaba mal formada. Ya a partir de los 6 años. Desde que era pequeña, Frida se sintió además un poco incómoda. Otra de las ideas que siempre van a estar en su vida y en sus obras es esa incomodidad con las ideas culturales de México y del mundo en ese momento sobre el género, sobre lo que tienen que hacer los hombres y lo que tienen que hacer las mujeres. Las mujeres se visten con falda, los hombres se visten con pantalones. Las mujeres cocinan, los hombres trabajan. Ese tipo de ideas, ella está muy en contra de estas ideas y de los papeles o roles que cada uno tenía que hacer. Entonces ella, durante toda su vida y su obra, demuestra todo el tiempo que no está de acuerdo con estas ideas. Y se vestía, ya cuando era pequeña, se vestía como un chico, con pantalones, con el pelo corto, con botas típicas de los chicos. ¿Sí? Sí. Ya desde muy pequeña. Aquí en esta foto de 1926, ¿dónde creéis que está Frida? En el medio. En el medio, en el centro. Sí, lo siento. En el centro, ¿no? Sí. Uno traje. Exactamente. El del traje. Mirad aquí, todas las chicas
todas las mujeres vestidas con traje, pero ella con el pelo hacia atrás peinado. Si tú no me dices que es Frida, yo no pienso que es Frida. Si yo cojo esta foto de internet, no sé que ella es Frida. Entonces va con lo típico, el traje, el bastón y la corbata, que en aquel momento las mujeres no llevaban. Ahora es normal que las mujeres puedan vestir así, sin ningún problema, pero en aquel momento era un poco transgresor, ¿no? Un poco diferente. Seguimos y vamos a ver, en este autorretrato, como podéis ver, y en casi todos los autorretratos, ¿qué es lo que más simboliza o representa a Frida? Esta uniceja, ¿lo veis? Ella a veces realmente no las tenía así, ella se las pintaba un poco, estaban muy juntas las dos cejas, pero ella se las acababa de pintar un poquito más, así parecía que solamente eran una y que estaban todas juntas, ¿sí? Esto era poco convencional, porque normalmente las mujeres se quitaban los pelos aquí, se maquillaban mucho, entonces ella se maquillaba, llevaba pendientes, llevaba flores, que era muy femenino, pero no se quitaba los pelos ni de arriba de la boca ni de las cejas. Era como una mezcla, ¿sí? Y esto rompe los estereotipos, rompe los clichés en aquel momento y todavía ahora. Por eso es un símbolo y es una representación para todas las mujeres, porque ella rompe el esquema de lo que simboliza la belleza, lo que es ser guapa o ser bonita. Ella rompe ese esquema, ¿sí? Frida era, si seguimos con su vida de joven, era una estudiante excelente y lo que ella quería tenía muy buenas notas, y lo que ella quería desde pequeña era estudiar medicina. Pero ¿qué pasó? Que a los 18 años sufre un accidente de autobús y lo que le causa dolores y problemas médicos durante toda su vida. Entonces, pensamos, primero a los 6 años, la polio y tiene la pierna derecha mal. Y después del accidente, después de los 18 años, va a pasar toda su vida tomando medicamentos muy fuertes para el dolor y va a sufrir muchas operaciones quirúrgicas en el hospital. Casi 32 operaciones. Imaginad, 32 operaciones, 32 veces en el hospital para poder solucionar los problemas causados por el accidente, sobre todo porque la dejan sin poder moverse. No podía caminar, no podía hacer nada, está inmovilizada en su cama sin poder moverse durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Como no podía moverse, lo único que veía, nos dice Fridita, era mi imagen reflejada en el espejo. Entonces, como no podía mover el cuello, no podía mover la espalda, unos carpinteros que trabajan la madera le instalaron un espejo y un caballete para poder pintar. ¿Veis un poco? Inventan esta cosa especial para ella y así ella puede pintar sin moverse de la cama. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Es verdad. Qué fuerzas y ganas de vivir, porque otra persona en su situación está tan triste y deprimida que no quiere hacer nada, pero ella quiere continuar pintando. Vuelve a su afición cuando era pequeña, le gustaba, su hobby era... por favor, los micros, gracias. Durante este periodo de su vida donde no se puede mover en la cama, ella vuelve a pintar, retoma su afición y su hobby
y necesita que le ayuden y por eso se inventan esta máquina, ¿no? Bueno, no es máquina, pero este caballete especial para que ella pueda pintar. Claro, como hemos visto, como solo puede ver su cara, ella empieza pintando autorretratos, que en realidad serían los selfies de hoy en día, ¿no? No sé si pasa en vuestros países, pero la palabra en español es autorretrato. Sí. Pero desde que la palabra selfie está en España, todo el mundo ha olvidado la palabra autorretrato y todo el mundo utiliza selfie. ¿En vuestros países también? Sí, Sí. Ok. sí. Sí, en Bueno, Italia también. Sí, selfie. Sí, es lo mismo. Selfie en todas Sí. partes. Bueno, Ay, vamos a hablar de Claro. autorretrato. Mirad, esto es una de las cosas que decía Frida. Ella es famosa por sus autorretratos y una vez dijo esto: me pinto a mí misma porque suelo estar sola y soy el sujeto que mejor conozco. Aquí la palabra sujeto, ¿qué significa? Sujeto significa varias cosas. Por ejemplo, es un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, como lo utiliza Frida, soy el sujeto que mejor me conozco. Eso significa persona. Podemos sustituirla por persona. Soy la persona que mejor me conozco o que mejor conozco. O por ejemplo, soy un sujeto bueno, yo no, un sujeto robó el banco. Yo no, una persona robó el banco, ¿vale? Sujeto puede ser un sustantivo. También en una frase, el sujeto es la función que hace esa palabra. Por ejemplo, tú vas a la playa, la palabra tú es el sujeto de la frase. Eso lo tenéis claro. Pero también puede ser un verbo. ¿Qué verbo? Sujetar. Sujetar. Exacto. Por ejemplo, sujetar una botella, como yo hago ahora, o sujetar un vaso. ¿Sí? Entonces, no confundir la primera persona presente del verbo sujetar con el sujeto de persona o el sujeto que es la función gramatical. Sujetar el vaso, baño el vaso. ¿Vale? Yo sujeto el vaso, yo tomo el vaso. Ok. Prendo el bicchiere. Ok, sujetar es tomar o coger. Aspettare. Vale, tomar o coger. Pero atención, porque sujeto a veces es un falso amigo del inglés. Sujeto se parece mucho a subject, ¿no? Y muchas veces utilizamos esa palabra como un falso amigo. ¿Cómo se dice? Subject es una cosa muy diferente en inglés y en español. Para decir subject decimos, por ejemplo, mi asignatura favorita en la escuela es matemáticas, podría ser esto, o también puede ser me aburre la conversación, vamos a cambiar de tema. Tópico no es subject. Vale. Topic en italiano es tema. ¿Vale? La Vale. palabra tópico significa cliché en español. Es un falso amigo también. ¿Ok? Gracias. Pues, bueno, continuamos un poco. Y después del terrible accidente de autobús, se puede ver cómo la relación de Frida Kahlo con su cuerpo y el dolor se convierte en una característica esencial de sus pinturas. Sus experiencias personales, incluido su matrimonio, también sus abortos espontáneos, tiene 2 abortos, quiere tener hijos pero no consigue, y sus numerosas operaciones, sus muchas operaciones en el hospital, todo esto llevan a las obras de Kahlo a retratar casi todo el tiempo el dolor. El dolor es una idea que casi siempre está en todas sus pinturas, ¿vale? Aquí vemos pinturas de diferentes épocas que hablan del mismo tema.
En Henry Ford Hospital, veis ahí que está un poco relacionado el aborto, relacionado el problema que tiene con su cadera, con caminar. Incluso en el otro, en el de 1946, veis también que está de espaldas y tiene herida la espalda, ¿no? Un poco con sangre. Seguimos un poco y vemos un poquito más cuadros. Vemos otros cuadros como recuerdo de 1936 o Sin Esperanza. Y es un poco contradictorio, ¿no? Porque tanto en este, como veis, utiliza colores muy brillantes. Rojos, amarillos, azules, hay mucho color. Pero al mismo tiempo, lo que pinta es muy triste y doloroso. Es muy simbólico, ¿sí? Por eso es un poco, chocan las dos ideas y hace que sea tan especial. Si continuamos un poco con su estilo, vamos a hablar un poco de su estilo artístico, ¿sí? Por ejemplo, Frida Kahlo combina, Fridita nos dice un poquito, que combina el surrealismo, el realismo y la fantasía para crear un mundo mágico, ¿no? Su arte mágico. Y nos explica un poquito, Frida, que el surrealismo, ya lo sabéis muchos de vosotros, es un movimiento artístico que nace en Europa a principios del siglo XX y que está relacionado con los sueños, con lo más profundo del subconsciente, inconsciente, la mente. Entonces, todo eso, que es el surrealismo, ella es surrealista sin saberlo, ¿sí? ¿Conocéis algún pintor español surrealista? Salvador Dalí. ¡Claro! Claro que sí. Muy bien. Entonces, pues Frida Kahlo, no sé, es también muy, muy onírica, ¿no? Continuamos un poco y la pintura de Frida impresionó a muchos artistas de este movimiento artístico. Pero como digo, ella no sabía que era surrealista porque ella pintaba las cosas que ella imaginaba o que sentía, ¿no? Y pintaba sobre sus experiencias en la vida, sobre sus sentimientos. Y llega André Breton a México de visita y fue a ver a Frida porque las pinturas de Frida impresionaron y maravillaron a muchos artistas de este movimiento. Estaban todos impresionados, fascinados por las pinturas de Frida Kahlo y querían conocerla. Entonces André Breton le dijo, tú haces surrealismo. Y Frida, ¿ah, sí? No lo sabía. ¿Ok? Bien, aunque otros artistas pensaban que Frida Kahlo era surrealista, ella en realidad pensaba de forma diferente. Ella decía que nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. ¿Sí? Es terrible, porque una cosa son los sueños y otra cosa es que las imágenes que vemos son realmente lo que ella está sufriendo, lo que ella está sintiendo. Todo su simbolismo, ¿no? En 1939, claro, ella ya es famosa, quieren conocerla porque todo el mundo quiere ver sus cuadros. Y Frida presenta en su arte en una exposición en París. Y claro, como es tan innovadora, el Museo del Louvre en París compra una de sus pinturas. Y fue la primera obra de una artista mexicana del siglo XX comprada por el museo, por un museo tan grande y de renombre internacional. Es la primera vez que un museo tan importante compra una obra de una artista mexicana, encima mujer, y del siglo XX, ¿sí? Y es esta obra que veis aquí, Autorretrato, el marco de 1932, está en el Louvre, ¿ok? Si las personas que vivís en París podéis verla. Bien, tenemos otro autorretrato, ¿no? Pero veis que es un poco diferente, ¿sí?
este autorretrato con tantos colores y este no, este es con traje de terciopelo. Mirad que este es del año 1932 y este es del año 1926. Es antes. Entonces, esto es una de sus primeras obras, ¿sí? Entonces sí que hay algunos cambios entre una de sus primeras obras y, por ejemplo, las últimas. Ahora os enseñaré una de las últimas. Este autorretrato nos dice Fridita que lo pintó como regalo para su novio en aquel momento, ¿sí? Y imaginaos, esta es una de las primeras obras y esta es la última obra de arte de Frida. ¿Y cómo se llama? Viva la vida. Viva la vida. Entonces, es impresionante, es admirable que una persona que sufre tanto dolor durante toda su vida, al final, la última obra, el último cuadro, sea un resumen de viva la vida, ¿sí? Un tributo a lo que es vivir. Y la fruta madura, como veis, es una sandía, ¿sí? Un melón. Sandía. Una sandía, exactamente. Y aquí está la fruta madura. Y la fruta madura simboliza la edad que pasa. Entonces, la madurez de la edad, que cada vez uno tiene más años, como nosotros, como yo, que estoy cada vez mejor. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, continuamos un poquito, seguimos con sus inicios, ¿no? En 1900, recordad que os he dicho que otra de las cosas importantes que marcan sus cuadros o su obra es ese activismo político. Ella defiende mucho la Revolución Mexicana y los valores de la Revolución Mexicana y entonces está muy implicada y es muy activista. Y ella se interesa en la política y por eso se une al Partido Comunista Mexicano en 1927. La veis aquí en el centro, ¿sí? Sí. Y esta persona tan grande que veis aquí, Su va a ser marido. su marido. Diego Rivera. Marido Exactamente. Los había más guapos, pero no Qué sé. feo. Bueno, seguro que era muy divertido y que tenía cosas buenas. En este momento, entonces, imaginad, ¿veis? Cómo lleva el traje. Además, aquí tenéis a Frida también levantando el brazo. Y Frida entra en lo que llamamos en español, entra en la arena política, ¿sí? Que normalmente hay muchísimos más hombres que mujeres, ¿no? Ahí, entonces es un poco difícil entrar en esa arena política. ¿Por qué decimos arena política? Como vosotros sabéis, Una vamos a lucha. ver, La arena de los animales. podría ser, en realidad tiene que ver con Italia, en realidad sí. Mirad, Coloseo. El Coloseo. exactamente, mirad, nosotros en español sabemos que la palabra arena puede ser arena del desierto o arena de la playa, ¿sí? En algunos idiomas se llama arena a lo que es esto, donde se juega al fútbol, al rugby, al béisbol, ¿no? Está ahí René mirando el Bayern. La Alianza Arena en Múnich. Exactamente. Entonces, a esto se le llama arena en otros idiomas, pero en español a esto lo llamamos estadio. El estadio de fútbol, el estadio de rugby, el estadio de béisbol, estadio, ¿veis? Este campo donde se juegan a los deportes. Pero entonces, ¿por qué decimos arena política? Pues como decíais por ahí, si hablamos un poco de los coliseos y de la arena, por ejemplo, en estos edificios romanos, ¿no? Lo que se hacía era luchar o jugar, ¿no? Estaban los gladiadores que luchaban y esto eran los juegos, había juegos de lucha o
o con animales o había espectáculos ahí dentro, ¿no? Entonces, por eso la palabra entrar en la arena política, estos lugares tenían arena dentro. ¿Mm? Por eso, entrar en la arena política simboliza para nosotros o significa entrar en el juego político, o entrar en la competición política, o entrar en el circo político, porque a veces la política es como un circo. Hay muchos políticos demasiado divertidos que no hacen política. ¿De acuerdo? Entonces, por eso utilizamos esta expresión en español. Viene del Coliseo y de la arena y de los juegos, las competiciones y la lucha que ahí existía. ¿Sí? Entonces, Frida entra en la arena política y ahí conoce a Diego de Rivera. Diego Rivera, que es un pintor muralista, no pinta cuadros, sino pinta en las grandes paredes murales increíbles, tiene un papel muy importante en la Revolución Mexicana, ya que fue contratado por el gobierno de México para representar visualmente la ideología y los objetivos de la Revolución Mexicana a través de su arte para todo el público. Entonces, si vais a la Ciudad de México ahora, podéis ver increíbles murales pintados por Diego Rivera que representan esa ideología comunista de aquel momento. ¿Sí? Muy bien. Muchos payasos en el circo político, dice Rolf. Exactamente. Yo quería decir eso, pero como no sé si hay algún político escuchando esta presentación, no lo he dicho. Pero más o menos. Seguimos un poco. Este es Diego Rivera. Se casan Diego Rivera y Frida Kahlo. Por favor, cerrad los micros si no vais a hablar. Por favor, los micros. Gracias. Se casan en 1929 y como podéis ver, estos son dos pinturas realizadas por Frida. Una que es Diego y yo y la otra donde tiene aquí en su cabeza como un tatuaje la imagen de su amor. Imaginamos, wow, yo nunca haría esto en mi cabeza, no sé vosotros, pero es una pintura, menos mal, ¿no? Esto es en 1943, este autorretrato. ¿Por qué se casa Frida Kahlo con Diego? Porque estaba realmente impresionada por la personalidad de Diego y por su política revolucionaria. Entonces es una mujer que se siente atraída por las personas que tienen las mismas ideas que ella y que las defienden, ¿no? ¿Seguimos? Pero atención, porque Diego Rivera le rompe el corazón muchas veces a Frida. No era leal, no es fiel. Diego Rivera tiene muchos affairs, tiene muchas aventuras y atención porque una de las relaciones fuera del matrimonio que tiene es con la hermana de Cristina. La hermana de Frida. Sí, la hermana de Frida. Esto es como, no puedo imaginarlo, tu marido te engaña con tu propia hermana o tu hermana te engaña con tu marido, ¿no? Horrible. Es tremendo, es horrible esto para ella. Entonces se rompe la relación completamente porque Diego tiene una relación con la hermana pequeña de Frida Kahlo, con Cristina. Pero atención porque Frida, por favor los micros. Gracias. Vamos a ver, voy a... Por favor, no puedo... Vamos a ver, por favor, la persona que está...
¿Puedo dejar de compartir la presentación? Disculpadme, pero no puedo seguir en estas condiciones. Voy a apagar los micros de todos y vuelvo a la presentación, ¿de acuerdo? Os voy a silenciar a todos. Si queréis hablar, lo hacéis por el chat o abrís micro en ese momento. ¿Vale? Vale. Ok, silencio a todos. Ya está. Ahora solo puedo hablar yo. ¿Vale? Así es mejor para todos y el sonido es muchísimo mejor. Entonces, estamos aquí. Vale, continuamos, ¿sí? Un momentito. Vale, ya está. ¿Qué hace Frida? Lo normal es seguir la convención y las normas impuestas a las mujeres mexicanas casadas, porque aunque tu marido tenga relaciones con otras mujeres, tú no tienes que decir nada, tienes que ser buena esposa, buena mujer, tienes que quedarte en casa y no hacer nada. Pero Frida dice, ¿cómo? ¿Yo en casa sin hacer nada? No. Entonces lo que hace es, yo también voy a tener relaciones con otras personas. Entonces, tiene relaciones con mujeres y tiene relaciones con hombres. Ella es más moderna que su marido. Entonces, por ejemplo, en el centro está Nicholas Murray, un fotógrafo bastante importante con el que sí que tuvo una relación muchísimo más larga. Pero bueno, ¿tú me engañas? Yo también. Era una mujer muy avanzada y de pensamiento muy avanzado para su época. Sobre todo porque tuvo abiertamente relaciones tanto con mujeres como con hombres y le da igual lo que piensen los demás de ella. ¿Sí? En este mural, que es impresionante, ¿veis estas dos personas en la escalera? Esto es un mural grandísimo que se llama, está en el Palacio Nacional de México y se llama Epopeya del Pueblo Mexicano. Es un mural que pinta Diego Rivera, es uno de los más famosos. A ver si encontráis a Frida. Es como busca a Wally, pues busca a Frida. Hay una mujer Está por abajo en el abajo. centro. Sí, en el centro. La mujer es Tina Modotti, es posible. No lo sé. No sé si esa foto responde a Tina Modotti. Alguien ha escrito en el chat. Está aquí, efectivamente. Aquí en el centro. Pero Abajo, está, sí. claro, ahí abajo. No solamente está Frida, sino también su hermana, Cristina. Están las dos pintadas en el mural, ¿sí? Ok. Seguimos. No sé por qué, pero hay parejas que se divorcian, pero después se vuelven a casar. Y es lo que pasó con Diego y con Frida. Se divorciaron, pero después en 1940 se volvieron a casar. Pero aquí hay un cambio de papeles. Como podéis ver en la primera foto, tomada en su primer matrimonio, Diego de Rivera está de pie y Frida sentada, como las típicas fotos de los matrimonios de aquel momento. Eso también indica el poder, ¿no? De la situación en la pareja, el rol o el papel. Y en la segunda foto, que es más tarde, en el segundo matrimonio, es al revés. Es Frida la que está de pie y Diego el que está sentado. Entonces se intercambian un poco los papeles. El segundo matrimonio era Frida la que tenía un poquito más de control o más de poder entre ellos, ¿sí? Y si utilizamos un poco este cambio de papeles, vamos a hacer otra pequeña actividad de español, ¿sí? Por ejemplo, tenemos papel de ¿no? Papel que yo tengo o papel de material, ¿sí? Donde escribimos cosas. O también tenemos el papel de actor, de actuar. Vamos a, por ejemplo, aquí tenéis una serie de palabras. Todas estas palabras.
Podéis abrir los micros ahora, ¿eh? Cada uno, si quiere hablar, abrid los micros. ¿Qué se relaciona de todas estas palabras? ¿Cuáles son papeles? Folio. Hoja. ¿Vale? Folio, hoja, ¿qué más? Papiro. Folio. Papiro, folio, bien. Toros. Terno. ¿Cómo? Toros. Paterno. Todos no, René. Hay algunos que no. Yo me El refiero a El papel. cuaderno está hecho por papeles. Está hecho con papeles, pero no significa papel. Sí, no es lo mismo, pero está hecho. Sí, exacto, está hecho. Entonces habéis dicho, muy bien, habéis dicho, María, impreso, folio, hoja, papiro, ¿ya está? ¿O alguno más? Cuaderno. Cuaderno. Cuaderno, Imprenta. imprenta. Imprenta es el lugar donde se imprimen las cosas. ¿Lo vemos? ¿Vemos la solución? Sí. Vale, tenemos folio, muy bien. Hoja, una hoja de papel. Un folio. Un folio es esto. No sé si me veis todavía, pero un folio es esto, ¿sí? ¿Vale? Entonces muchas veces estamos en clase y decimos, ¿tienes un folio o tienes una hoja? Papiro, muy bien. Papiro es antiguo, ¿no? Donde se escribía antes, de ahí viene la palabra papel. Y atención, Cuartilla. ¿qué es una cuartilla? Pues mirad, esto es un folio, ¿verdad? Pues si yo lo doblo por la mitad, La cuarta parte. esto es una cuartilla para nosotros. ¿Vale? Se llama cuartilla. Elena, sí, podría ser la cuarta parte porque empieza por cuar, pero es cuartilla, es a lo que llamamos a medio folio. Ah, bueno. ¿Vale? Y luego la otra palabra, impreso. Impreso, si vamos a la administración, tenemos que completar, cumplimentar o rellenar un impreso. Y normalmente es también un papel. Simplemente tenemos que escribir nuestros datos en un hotel, en el gimnasio, en el ayuntamiento, en la administración. ¿Ok? Y ahora vamos con la otra palabra, el otro significado. Si hay un significado que es papel, pero hay otro significado que está relacionado con actuar, ¿no? Vamos a ver las palabras. Rola. Rola. Vale, rola, ¿qué más? Actriz. Actriz. Pero lo que quiero son palabras que sean no sinónimos exactos, pero similar. Función. La función. Función, ¿vale? La rueda con películas, por ejemplo. Pero estamos hablando del papel. Representación, puede ser. Vamos a ver. Una representación. Representación. ¿Habéis dicho? Función, representación. Labor. Rola. Y labor. Labor, yeah. Representación, labor y función. La palabra rola no existe, es una trampa. Jaja. ¿Sí? Entonces, muy bien, bravo, nos dice Shakespeare, ¿vale? Por ejemplo, la labor del actor, la representación del actor, la función del actor, el rol o el papel del actor, todos esos son palabras, no son sinónimos exactos, pero depende del contexto, se pueden sustituir. ¿Sí? La palabra rola, que es un poco una trampa que nosotros hemos puesto aquí como un falso amigo, ¿no? Como similar a roll en inglés. Claro, sí. En español de España, la palabra rola no significa nada. Pero atención porque en el argot de algunos países latinoamericanos, la palabra rola significa canción. Sí. Ok, entonces era un poco especial esta actividad. Continuamos un poquito con la vida de Frida. Y Frida muere
En 1954. Mirad que ya en 1943 ya piensa, ella supongo que durante toda su vida cada vez tenía más y más y más dolores y tomaba más medicamentos para soportar el dolor. En 1943 mirad que lo que pone en la frente es una calavera, las calaveras típicas que simbolizan la muerte y que pintaba Frida Kahlo siempre, ¿no? En casi todos sus cuadros había una referencia al esqueleto o a la calavera de un esqueleto. Entonces, ¿de qué muere Frida Kahlo? Hay dos versiones, una versión oficial y una versión no oficial, como todos los grandes artistas, ¿no? Versión oficial de la muerte de Michael Jackson, versión no oficial, etcétera, ¿no? Pues un poco similar. Frida Kahlo muere el 13 de julio de 1954 cuando tenía 47 años. Muy joven. ¿A que sí? Muy joven. Sí. En su casa, muere en Coyoacán, en su casa, en la Casa Azul, que hoy sabéis que hemos dicho que es el Museo de Frida Kahlo. La causa oficial fue como una embolia pulmonar de los pulmones, ¿sí? Aunque algunas personas dicen, no oficialmente, que quizás murió por una sobredosis de drogas o medicamentos que tomó para soportar el dolor. Hacía unos años atrás, ella había intentado suicidarse 2 veces tomando medicamentos derivados del opio, opiáceos, pero continuó, ¿no? Pero claro, esta vez no sabemos si oficialmente fueron sus pulmones que dejaron de vivir, ¿no? O si realmente fue una sobredosis, no se sabe, no lo sabemos. Al día siguiente la enfermera la encontró muerta en la cama y así fue. Entonces, ¿qué dice Diego Rivera? Pues Diego está muy afectado, está completamente abatido. Esta palabra, abatido, similar al francés, significa realmente, extremadamente, muy triste, completamente triste, desolado. Y escribe, yo me he dado cuenta que lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida ha sido mi amor por Frida. Sí, un poco tarde, Diego, un poco tarde. Después de acostarte con su hermana y con tantas mujeres, ahora dices esto. Pero bueno, sabed que en realidad el amor de Frida y Diego no era un amor convencional. Solo ellos dos podían entenderlo, ¿sí? Seguimos un poco y vamos a ver un poco, vamos a ver algunas obras, algunos cuadros. Frida Kahlo tuvo la admiración de artistas muy importantes de su época. Entonces, triunfó mientras ella estaba viva, no como otros pintores como Van Gogh, que nunca supieron después que su obra sería tan conocida y tan famosa, ¿no? Entonces, Frida sí que era famosa en su época, y pintores como Pablo Picasso, que veis en la primera foto, o Vasily Kandinsky en el medio, o André Breton, o el intelectual Marcel Duchamp, todos estos artistas querían conocerla, porque para ellos era increíble lo que pintaba y sobre todo lo que ella representaba, ¿sí? Incluso, pero a pesar de todo lo que yo os cuento, ¿cómo empieza a ser tan famosa y un icono tan conocido fuera de las fronteras de México? Pues en los años 70, a finales de los 70, sobre todo principios de los 80, artistas, entre otros como Madonna, pero hay más artistas, empiezan a coleccionar y a buscar las obras de Frida Kahlo. Veis como Madonna, que está aquí, hace como montajes especiales
y compra, por ejemplo, el autorretrato con mono que tenéis aquí al final, en 1940, lo tiene Madonna en su colección, lo compró. Y Madonna imita un poco en su estética al principio de su carrera, imita un poco las flores y algunos símbolos que representaban a Frida, porque la admira muchísimo. Madonna en el momento representa un símbolo de liberación sexual y también Frida representa esto de alguna manera. Frida se convierte en la década de 1990 en una figura reconocida en la historia del arte, no solo en una figura reconocida en la historia del arte, sino también como un icono para los chicanos. Los chicanos es una palabra que se refiere a las personas de Estados Unidos que tienen origen mexicano, ¿no? Entonces, se convierte en un símbolo para los chicanos, se convierte en un símbolo para el movimiento feminista y se convierte en un símbolo para el movimiento... A ver, ¿cómo pronunciáis esto en español? Es difícil, ¿eh? Entonces, para el movimiento LGBTQ. LGBTQ. Más. ¿Vale? Entonces, se convierte en un símbolo por su propia vida y por todas las... porque no solamente pintó esas cosas, sino que vivió y experimentó esas cosas y defendió la justicia, la libertad, sobre todo social y sobre todo del individuo, ¿no? De la persona. También el trabajo de Kahlo también ha sido o se ha considerado simbólico, representativo de todas las tradiciones nacionales y sobre todo indígenas nativas mexicanas. A nivel internacional, Fridita nos cuenta que las tradiciones nacionales e indígenas mexicanas son representadas por casi todo el trabajo de Frida. Y podéis verlo, bueno, la moda, en los móviles, en los cojines, zapatillas, tiene un marketing increíble y esas ideas o lo que representa se transmiten a través de todo este marketing o de estas, en inglés, merchandising, ¿vale? Que ahora mismo podemos comprar como símbolo también de liberación femenina. Sus autorretratos. Podemos decir que un poco sus autorretratos serían como el primer selfie femenino, ¿no? En realidad, como temática femenina y representa a mujeres que no tienen miedo a ser andrógenas y que no tienen miedo al ámbito político masculino. Esa rebeldía, esa impostura. Vamos a ver, y ya para terminar la clase, vamos a ver rápidamente 3 cuadros de diferentes años y vamos a hablar un poquito juntos. Vamos a simbolizarlos, vamos a analizarlos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver este es uno de los más antiguos. Vamos a ir del 44 de más a menos, ¿de acuerdo? Este es de los últimos. El último fue en los años 50, esto es del 44 y se llama La columna rota. Podéis ver ahí que se representa a ella misma y que este cuadro tiene muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Es lo principal, el tema principal del cuadro, ¿no? Ella está sola, no hay ninguna persona más, rodeada de un gran paisaje y simboliza un poco la soledad o el aislamiento que experimenta en ese momento de su vida. El cuerpo de Frida está como dividido en 2 partes, ¿no? Partido en 2. Y vemos como una columna que se cae, que está como rota, que es su columna vertebral. Esta jaula de metal que la tiene por todo su cuerpo representa un poco, esto es lo que llevaba para poder mantener su espalda y para poder
caminar y esto simboliza la lesión que tiene. Y recordad que hemos visto que estuvo como un año sin poder moverse de la cama y entonces eso significa eso que no me puedo mover, ¿no? Estoy como dentro de una jaula, como un pájaro que no se puede mover y esa jaula está alrededor de su cuerpo. La tela blanca que tiene y los clavos, ¿no? Tuc, 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 para colgar, pues esos clavos recuerdan un poco al sufrimiento de Cristo, exactamente, de Jesús, muy bien, representándose ella un poco como también una mártir, ¿de acuerdo? Los clavos, como veis, siguen por su pierna derecha, lo que puede representar también esa pierna derecha que cuando era pequeñita por la polio se quedó paralizada, ¿sí? Además ha pintado lágrimas en la cara, ¿veis? Que esas pequeñas gotas blancas es porque ella, como si ella está llorando, lágrimas, para mostrar todavía más ese dolor que tiene y esa lucha personal. También es importante notar que esa representación del cuerpo femenino de Frida va a ser constante, ¿no? Seguimos. Esta es la segunda obra que vamos a ver 3. Esta se llama Autorretrato con pelo corto. ¿Y qué veis aquí? Veis a Frida, como es el tema de lo que hemos hablado antes, ¿no? Si el primer tema era un poco el dolor, el sufrimiento, lo femenino, aquí hemos hablado del género, ¿no? Masculino, femenino. Entonces, exacto. Se trata de, ella desafía, ¿no? Hace como un challenge, desafía la idea que tenemos de lo femenino y de los papeles y roles de hombre y de mujer. Y Frida pinta esta obra después de descubrir el romance de su esposo Diego y su hermana Cristina. Entonces, después de descubrir esto, pinta este cuadro. Entonces, ¿qué puede significar o simbolizar? Ella se retrata con pelo corto y además veis que tiene unas tijeras en la mano. Entonces significa que ella se ha cortado el pelo. Entonces eso es como demostrando que yo ya no te pertenezco a ti, Diego Rivera. Yo me libero del pelo, me libero de ti y retomo mi poder. Es un movimiento que ahora mismo, a finales de entre el 18, 19, 20, 21, 22, estos últimos 3 o 4 años también es un movimiento muy latente, ¿no? En nuestra sociedad y en nuestra actualidad. Ese poder de la mujer, esa mujer que reivindica el poder. Entonces, ella se muestra aquí, en este cuadro, finalmente independiente. No podéis leerlo porque está muy pequeño, pero hay como unas notas de música y arriba pone algo así como: mira, mira, mira que sí te quise. Fue por el pelo. Ahora que estás pelona, ya no te quiero. Pelona significa sin pelo. Es como una canción, o sea, te quise porque tenías un pelo bonito, ahora que no tienes pelo ya no te quiero. Entonces es como un mensaje de cortar definitivamente su relación con Diego. Frida además, como veis, lleva un traje, pero ese traje ¿es grande o pequeño? Grande. Es grande, le viene grande, ¿no? Muy ancho. Parece El que traje de Diego. Exactamente, muy bien, es el traje de Diego, es como un traje de Diego y se lo pone a propósito, ¿no? También hay algo de un poco, a mí me recuerda, esto no es, pero Freddie Mercury hacía un poco lo mismo, ¿no? Esa idea de travestirse entre hombre y mujer, pues Frida también lo hace, travestirse porque lleva pendientes, tiene algunas cosas femeninas y al mismo tiempo combina, por ejemplo, sus zapatos no son de hombre, sus zapatos son de mujer. ¿Lo veis? Entonces combina un poco esas dos ideas. Y ahora vamos con la última obra que vamos a examinar,
que se llama, que es la más de las primeras, bueno, empieza en el 26 de las primeras, y es Autorretrato en la frontera. Y con esto acabamos un poco la clase de hoy. En la obra, Frida representa un poco su identidad híbrida. ¿Sí? ¿Hemos visto esta palabra antes? Muy bien. Y lo que se coloca en el centro del cuadro es ella, y eso significa que está un poco dividida entre estas dos partes diferentes de su identidad. Esta es como la frontera en realidad es la frontera entre México y Estados Unidos. Pero ella sostiene la bandera mexicana, ¿sí? Lo que sugiere que su mexicanidad es la parte, el ser mexicana es lo más importante para ella. También tiene un cigarrillo en la otra mano, pero vosotros no, ¿eh? Entonces tiene una bandera mexicana y la bandera de Estados Unidos arriba. Es un poco esa identidad híbrida. ¿Qué más? Tiene, por ejemplo, el lado mexicano tiene mucho simbolismo religioso, ¿no? Tiene el sol, tiene la luna, tiene el templo. Lo mayor. Exacto. Y en la parte de Estados Unidos es más industrial, ¿no? Con una fábrica, con la fábrica de Henry Ford, que no lo veis, pero está muy pequeño, pone Ford en las chimeneas de la fábrica, pone Ford. Entonces es la fábrica de Henry Ford y el humo que quema la bandera americana. También su traje es una mezcla de culturas, ¿no? Porque lleva un vestido de estilo europeo, pero un collar en el cuello de estilo tradicional colombiano, no mexicano. Entonces es como el mestizaje cultural del que hemos hablado antes. Y creo que es bastante bonito terminar un poco con este cuadro y con la idea de mestizaje cultural, mezcla de culturas que identificaba tanto a Frida y que vosotros estáis aquí escuchando esta clase, también os representa un poco a vosotros, porque estáis interesados por una cultura que no es la vuestra, en este caso la cultura hispanoamericana, y os doy las gracias por haber asistido a esta clase en la que hemos practicado un poco comprensión auditiva, hemos visto la vida y obra de Frida y un poco de Diego Rivera, hemos hablado de Revolución Mexicana, de surrealismo, los chicanos, hemos visto algunas cosas de gramática como sujeto, sustantivo, verbo, hemos visto lo de qué significa arena política, luego los diferentes significados de papel y otro vocabulario, y espero que aparte de todo esto os haya gustado la exposición que hemos hecho sobre Frida. Y aquí viene Taronjete para decirnos gracias a todo el mundo y muchas gracias por haber participado en esta clase.